Un mensaje que a menudo se pasa por alto en los días del Nuevo Testamento en la comprensión de quien se suponía que era el Mesías. Hoy entendemos el papel del Mesías debido a 2000 años de un estudio creciente sobre la vida y el papel de Jesús en nuestra fe. Sin embargo, a menudo podemos olvidar que aquellos que escucharon a Jesús personalmente no tenían todos los hechos y conocimientos que tenemos hoy. Para muchos, en la antigüedad, el papel del Mesías era como alguien que los iba a separar de los poderes paganos de su mundo. El poder pagano se refería específicamente a Roma, una forma en que pensaron y creyeron que esto sucedería sería a través de la fuerza militar, como vieron en los días del rey David, o los hasmoneos, que eran más comúnmente conocidos como los macabeos. Como resultado, la gente a menudo pasaba de una figura mesiánica a otra, con cierta mentalidad sobre cómo se suponía que se desarrollarían los eventos de Dios. Aunque Jesús no encajaba en el molde prescrito, seguía cumpliendo las escrituras a los ojos de quienes mejor lo conocían. Sin embargo, la expectativa de ser y actuar de manera militarista persistía entre muchos de los seguidores de Jesús. Algunos, como Simón el Zelote o Pedro, no parecían ocultarlo bien. Pequeñas conversaciones o instancias en la vida de Juan el Bautista o Judas Iscariote nos dicen que incluso aquellos que mejor conocieron a Jesús lucharon por comprender el verdadero llamado de Jesús. Sin embargo, ninguno parecía haber sido más ajeno al llamado de Jesús que los de la ciudad de aquí en Nazaret, donde Jesús creció. En Lucas 4 encontramos a Jesús dentro de la sinagoga de Nazaret, su ciudad natal, durante más de 2 décadas. Mientras estaba ahí, Jesús se puso de pie para leer la parte de la Haftará, las lecturas complementarias leídas además de las lecturas de la Torá. Estas lecturas se encuentran en varios capítulos de Isaías, especialmente 61, 42 y 58. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego concluyó diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aunque la lectura de la Biblia hebrea puede parecernos aleatoria, la audiencia de Jesús estaba más perpleja. Estaban asombrados, lo que llevó a Jesús a expandir el versículo y a señalar más al afirmar que a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguna de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. En este momento vemos el presagio de 2 realidades que se manifestaron durante el ministerio de Jesús, incluso antes de que comenzara su ministerio formal. Primero, su llamado como Mesías no fue solo para los hijos de Israel. La compasión de Dios que se muestra en los capítulos de la Biblia hebrea nos dice que su llamado fue para todos. En segundo lugar, la realidad de su llamado, que el perdón y la misericordia de Dios puede ser incluso para nuestros enemigos y aquellos con quienes no estamos de acuerdo o con quienes no nos llevamos bien.
trajo una severa oposición al ministerio, al mensaje del Evangelio de Jesús. Los que estaban en la sinagoga expresaron su asombro entre los que escuchaban y quienes ya habían comenzado a preguntarse: ¿no es este el hijo del constructor? ¿O no es este el de los constructores, el hijo de José? Aunque sutiles, estas declaraciones nos revelan dos cosas que quizás no hayamos notado previamente sobre los días previos al ministerio de Jesús. La identificación de Jesús como constructor e hijo del constructor dice mucho de su posición en su sociedad. Aunque comúnmente se lo conoce en los círculos modernos como carpintero, la terminología griega utilizada para la profesión de Jesús y de su padre es tectón. Un tectón se traduce como artesano o constructor, lo que podemos ver en las casas del mundo antiguo en la tierra de Israel. Las casas usaban con mucha moderación la madera, ya que era un recurso poco común en la tierra. En cambio, la mayoría de las casas y estructuras eran hechas de piedra común. El papel del tectón en la sociedad era de mucho respeto, ya que tomaba lógica, razonamiento y resolución de problemas cuando se creaban las casas, ya que un pequeño error podía causar el colapso de la estructura. Se puede encontrar en fuentes del mundo judío antiguo que el papel de un tectón o nagal en hebreo eran tan respetados que si un maestro de la ley no estaba presente para resolver un problema de la ley, la siguiente persona a quien dirigirse era el tectón para resolver o emitir un juicio. Además, la identificación de Jesús junto a su padre José por nombre nos lleva a entender que no eran personas comunes en la comunidad, sino figuras prominentes. La gente de la comunidad los conocía. Solo unos años antes, Herodes el Grande, un carnicero despreciado y rey dependiente de Roma, había establecido la ciudad capital de Galilea, Siforis. Siforis era la segunda ciudad más grande después de la pequeña aldea de Nazaret. Este era un recordatorio diario y constante del abusivo poder y autoridad de Roma sobre el pueblo judío. Era difícil contemplar como un hijo de Nazaret, alguien que había crecido entre ellos, podía pensar que el mensaje del ungido de Dios sería tanto para los paganos como para su propio pueblo. Las personas con las que Jesús había compartido la mayor parte de su vida estaban indignados. Parecía imposible que la misericordia, la gracia y el amor de Dios también pudieran ser para los gentiles, los enemigos del pueblo judío, los que durante aproximadamente 2 generaciones los habían gobernado con brutalidad. El Evangelio de Lucas nos dice que la multitud que estaba en la sinagoga procedió a expulsar a Jesús, tal vez llevándolo a este lugar, monte precipicio. Es posible que aquí tenían la intención de apedrearlo. Sus planes habrían sido empujar a Jesús por el costado del acantilado aquí y como era la costumbre, arrojarle piedras grandes desde arriba hasta que muriera. Estaban frustrados mientras que Jesús milagrosamente pasó en medio de la multitud enojada. Después de estos eventos, se podría decir que las piezas del ministerio de Jesús estaban encajando luego que dejó su ciudad natal de Nazaret. Se mudó a Capernaum, un pequeño pueblo de pescadores en el límite oriente de la región a lo largo del lago de Galilea. Es desde que el Capernaum que Jesús predicó y enseñó el núcleo de las narraciones que componen el Evangelio.
Jesús se movió y enseñó en la pequeña región del territorio entre Capernaum, Corazín y Betsaida, el lugar conocido hoy como el Triángulo Evangélico. Aquí es donde tuvo lugar cerca del 90% del ministerio terrenal de Jesús. El fundamento del ministerio de Jesús se basa no solo en la comprensión de su identidad, sino también en los factores que acrecentaron y desarrollaron al Él que nos muestra el verdadero mensaje del Evangelio. Como nosotros, la crianza de Jesús y los que lo rodearon crearon la atmósfera y el escenario en lo que se convirtió. Su crianza también influyó en cómo dio vida al mensaje de evangelio en aquellos que lo siguieron. Hoy sabemos que nada de esto fue nuevo o inspirado para el Padre. Según Gálatas 4:4, Jesús vino en la plenitud del tiempo con los preparativos de quien era que lo llevaría a su ministerio, quién o quienes lo impactarían tanto a él como a su ministerio y dónde les llevaría a cabo. Esta no se limite solo a Jesús. Jeremías 1:5 nos dice que de la misma manera Dios nos conoció incluso antes de la matriz. También estamos designados para las tareas a las que nuestro Padre nos ha llamado. Nuestras realidades personales en la vida no son una sorpresa para Dios. En cambio, Él las usa de manera sobrenatural para orquestar el ministerio de vida que Él ha dado a luz en cada uno de nosotros mientras los seguimos con total y implacable obediencia.